Déjeme contarle que hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de una comunidad, esa comunidad que todos queremos ser parte. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de una comunidad generosa, ¿no? que da al Señor? Yo quiero ser parte de una comunidad generosa, no tan solo que da sus recursos, pero da su tiempo y da sus talentos al Señor. Y la semana anterior hablamos de un tema también muy interesante que tiene que ver con la reconciliación, de que tenemos que ser una comunidad que tiene que facilitar la reconciliación. Tenemos que ser expertos en reconciliarnos con los demás. Tenemos que ser los primeros en tomar la iniciativa. Pero hoy quiero ir un poquito más profundo en un tema y que tiene que ver con una comunidad que está unida a Jesús. Diga conmigo, unida a Jesús. Una de las cosas que decimos a menudo cada vez que tenemos el almuerzo de orientación, que es hoy, inmediatamente después de este corto mensaje, es que tal vez tengamos muchas diferencias entre nosotros, muchas diferencias personales, muchas preferencias personales, muchas diferencias culturales, pero solamente tenemos una seguridad, que estamos unidos en Jesús. Es lo único que nos une. La persona que está al lado suya posiblemente no viene de su mismo país, ni siquiera le va al mismo equipo. Amén. Pero solamente tenemos un común denominador, que es Jesús. Con mi esposa, a medida que hemos caminado juntos, no tan solo hemos encontrado common ground, sino que hemos encontrado las cosas que nos dividen y nos separan. ¿Y sabe qué es? Cómo cocinar huevo duro. Quiero presentarles a ustedes ese problema que los angélicos tienen. A mí me enseñaron a primero poner agua tibia a mitad de la olla y poner el huevo frío con una cuchara despacito para que no se quiebre. ¿Ok? No se ríe, hermana, ¿ok? Así me enseñaron. Pero mi esposa parece que agarra el recipiente más grande que puede encontrar, ¿sí? Excede por encima, gasta 20 galones de agua para hervir 2 huevos duros, ¿así? Y los tira salvajemente hasta el fondo del recipiente. Muchas veces se quiebra por ese mismo producto y empieza a salir la yema blanca. Entonces es como una sopa blanca y nadie puede sacar esos pobres productos de esa gallina hasta que se evapora por completo el agua. Entonces ya no es ni, suelen ser blancos la cáscara, pero cuando sale son negros y todos trizados. Y si yo me involucro en el proceso tengo que dormir en el sillón. Esas son las diferencias y los problemas que tenemos en casa. Así que le pido oración. No, pero ahora hablando en serio, vivimos en una sociedad que jamás pensé que iba a estar tan separada, tan compartimentada, tan divididas en sus idiosincrasias. Antes teníamos tal vez diferencias, pero ninguna de esas diferencias llevaba a la violencia que hemos experimentado en los últimos semanas o meses, donde personas han perdido la vida simplemente porque no son capaces de gestionar las diferencias que tienen con los otros. Estamos divididos, según un periodista que falleció, que nosotros seguíamos mucho en Argentina, decía que en nuestro país, en la República Argentina, habíamos creado una grieta, diga conmigo una grieta. Una grieta que dividía a personas que pensaban de una manera y de otra. Y ese término se popularizó en la Argentina y yo creo que es más útil que nunca en una sociedad que está dividida por grietas. Las personas que son del Barcelona, ¿cuántos dicen amén a eso? Las personas que le van al Real Madrid. Las personas que saben que Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Y las personas que saben que Cristiano Ronaldo es simplemente un gran atleta. Pero estamos divididos por creencias, por preferencias. Y una de las cosas que antes no teníamos es algo llamado algoritmo. Es como su computadora, sus redes sociales empiezan a interpretar lo que a usted le gusta, cree, está de acuerdo. Ese es el mismo sistema que cuando usted
ve a una persona haciendo stretch porque le duele la espalda, toda esa semana tiene ejercicios de ciática. ¿Le ha pasado? Y sabe que a medida que pasa el tiempo, cuando empezamos a demostrar nuestras inclinaciones políticas, teológicas, doctrinales o de cualquier tipo, empezamos a aislarnos, a separarnos, empezamos a consumir cierta información todo el tiempo. Y las personas que están en desacuerdo con el grupo político que usted votó, está viendo otro video que es completamente opuesto y empieza a haber una separación, un algoritmo que nos separa cada vez más. Y somos incapaces de escuchar las opiniones de los demás con humildad. Y tal vez admitir con tristeza y humildad que ha cocinado los huevos duros mal toda su vida. Y no sé usted, pero muchas de nuestras casas están conformadas por dos grupos de personas. Unos que les gusta siempre tener la razón. ¿Cuántos hermanos y hermanas dicen amén? Y otros que odian estar equivocados. Y cuando tenemos personas que aman tener la razón y otros que odian estar equivocados, siempre se genera una conversación y una pelea y una tensión constante. Nos pasa en casa. Usted sabe, mi esposa siempre tiene la razón y eso ya lo sabemos todos, ¿cierto, chicas? Pero incluso cuando tenemos una conversación y pasan los días, las semanas y uno tiene que probarle al otro que viste que tenía razón. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos hombres dicen amén? Es como que ya habíamos terminado esa conversación hace un semestre atrás y todavía seguimos como acumulando pruebas para demostrar que yo sí tenía la razón. Pero aquellos que hemos pasado la línea de los 20 años de casado hemos aprendido a ganar perdiendo. Los rookies todavía no entienden que a veces hay que perder para ganar. ¿No tienen la idea la cantidad de veces que yo he llegado a la conclusión, amor, you were right, I was wrong? Y no hay nada que le haga sentir más feliz a esta mujer y cambia la atmósfera. He llegado a conclusiones donde yo he tenido las razones, pero simplemente para ahorrar 2 semanas de discusiones innecesarias. Pero estamos viviendo en una sociedad compartimentada, con una grieta en el medio donde hay diferencias ideológicas, políticas, sociales. Y esto no sería ni siquiera un tema de conversación si eso solamente pasara de las puertas de las iglesias para afuera, pero la verdad es que esa ideología, esa diferenciación, esta polarización entre las partes también ha llegado a la iglesia. Estamos llenos de preferencias personales. Estamos divididos por estatus sociales, por niveles de educación, por países. ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están los dominicanos? ¿Sabe por qué? Porque los boricuas y los dominicanos no se llevan bien. ¿Sabe quién no se lleva bien tampoco? Los argentinos y los chilenos. ¿Cuántos chilenos hay acá? ¿Sabe por qué? Porque yo soy argentino. Pero el Evangelio de Jesucristo no va a soportar que eso siga sucediendo aquí en este lugar. En este lugar todo el mundo es bienvenido, aunque sea chileno, dominicano, puertorriqueño. Todo el mundo es necesario porque sabemos que todos en Cristo Jesús somos transformados por la gracia y misericordia de Dios. Esa es la comunidad que yo quiero ser parte. Esa es la sociedad, este es el grupo de personas que yo quiero contribuir y participar. Jesús, escuche esto, lo tengo que leer porque es demasiado importante. Jesús no vino a este mundo para edificar muros que nos mantengan apartados los unos a los otros, exacerbando nuestras diferencias, fomentando la desconfianza. Al contrario, Jesús vino para desafiar la lógica de la reparación, de la separación histórica. ¿Cuántos dicen amén?
Hemos sido llamados a ser los ministros de la reconciliación. Pero yo no estoy simplemente desafiando a nuestra iglesia para que seamos expertos reconciliando dos partes los unos a los otros. Mi desafío el día de hoy es mayor y es aspirar a la unidad. La gran pregunta que tengo para ustedes es si vamos a ser partes de esa separación, de esa polarización que hemos creado nosotros mismos. Si vamos a ser personas que construimos muros o facilitamos puentes. ¿Sabe que Jesús tuvo una oración importante antes de partir? ¿Sabe que las últimas palabras de una persona son importantes? Los deseos de una persona antes de partir son importantes. Y Jesús oró una oración que solamente usted puede contestar. ¿Cuántos de ustedes le oran a Jesús? Señor, dame venir. Pero la única oración que Jesús hizo y que nosotros estamos en condiciones de responder favorablemente es esta. En Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús ora por la iglesia del futuro y por el futuro de la iglesia, diciendo lo siguiente: no ruego, no oro solo por estos, no tan solo por los 12, por los 72, o el grupo de discípulos que tenía a su alrededor. Dice, no ruego solo por estos, sino que ruego, oro, pido también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son las personas que van a creer en mí? ¿Quiénes son las personas que creyeron después que los discípulos predicaron ese evangelio? ¿Quiénes son? Ustedes. Díganle a la persona, sos vos, cabezón. Por eso no hay hermanos chilenos, porque no les gustan los argentinos, por esas razones. Dice, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean, ¿cuántos? Uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite, Señor, que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sabe que posiblemente tardemos toda nuestra vida para que nosotros podamos ser uno? Y cuando pensamos en unidad, en ser uno, pensamos muchas veces en uniformidad. Que todos pensemos lo mismo, que todos creamos exactamente lo mismo, que todos estemos todo el tiempo de acuerdo en lo mismo. Y eso no es unidad, eso es una utopía. Pero la palabra del Señor no está hablando acerca de uniformidad, está hablando de unidad. ¿Sabe que el matrimonio es uno de los experimentos más extraños del mundo? Cómo el Señor trae a dos seres humanos completamente separados. No hay opuesto más grande entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no lo termino de entender. Yo estoy tratando de especializarme en patricisis. Pero no hay opuesto más claro. El hombre, para poder desestresarse, ¿qué hace? Se mantiene callado. Silencio para sentir lo que está pasando. La mujer, no, al contrario, tiene que hablar todo lo que pasó en el día. Y el Señor nos pone juntos, pero el Señor quiere que nosotros, aún así, aunque tengamos diferencias planetarias, Venus y Marte, la Luna y la Tierra, el Señor tiene la aspiración de que seamos uno. Yo creo que aprendamos, no sé usted, pero yo quiero ser la respuesta a la oración de Jesús. Porque creo que el Señor sabía que estaba orando por el futuro de la iglesia y por la iglesia del futuro. El Señor sabía que la unidad era una característica que iba a hacer que la iglesia del Señor fuese atractiva para el mundo. En un mundo tan dividido y polarizado y que discute por absolutamente todo. No tan solo que son diferencias ideológicas, sino que son diferencias que han hecho que las personas se levanten en armas y se maten los unos a los otros. Pero el Señor imaginaba que en el futuro iba a haber una iglesia también dividida como los tiempos de Jesús, pero la oración de Jesús también nos da la clave que para que podamos ser atractivos y eficaces en la tarea que el Señor nos ha dado, necesitamos, número uno, mantener la unidad. Y qué difícil es mantener la unidad cuando hay personas tan diferentes. Una de las cosas que yo envidio de los pastores que pastorean iglesias monoculturales, déjeme que me explique.
pastores argentinos que están en Argentina, que el 100% de las personas que asisten a esas personas saben de qué nacionalidad son y hacen chistes de argentinos y se ríen. Y dicen cosas y la gente no se ofende porque entiende que es ofensivo y que no. Y yo les hago ver qué difícil que parecería ser pastorear a 500, 600 personas que vienen de 20 o 21 nacionalidades distintas. Pero le digo, no, es lo mismo, porque lo único que tenemos en común es Cristo. Y nada más que Cristo. Y creo que para poder lograr esa unidad que el Señor está anticipando, que es la clave del éxito en esta ciudad, tenemos que entender dos cosas y poner en práctica una. ¿Está listo para eso? ¿Está listo para estar unido y salir de la mano de la persona que piensa que jamás podía salir de la mano, metafóricamente hablando? Tampoco vi totochi, ¿ok? Keep your distance. Número uno, necesitamos entender el falso relato que nos divide, que dice, si no estamos de acuerdo, debemos separarnos. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado toda mi vida. Mire, si no estamos de acuerdo, tenemos que separarnos. La razón número uno de las aplicaciones de divorcios entre dos personas es porque han llegado al acuerdo, gracias al abogado, que tienen diferencias, dígalo conmigo, irreconciliables. ¿Really? Son tan irreconciliables las diferencias. Y please, no estoy promoviendo ni adulterio ni forzar a una persona a pecar en contra del Señor, pero really, haberse olvidado de pagar el 50% del bill de Verizon, ¿realmente es tan irreconciliable? Ay, tengo una lista enorme. Es que yo ya no siento lo mismo. Really? Anyway. ¿Sabe qué? La iglesia está dividida también por distintas cosas. Podríamos estar aquí todo el día, pero tenemos almuerzo, orientación a la 1. Está dividida por las formas de adorar. Los hermanos pentecostales, by the way, si usted no nos conoce, nosotros somos pentecostales con freno y bautistas con acelerador. Vamos ahí, ¿eh? Los hermanos pentecostales, antes de adorar, empiezan a hacer stretching, ¿no? Sí, hacen así. Los hermanos bautistas y presbiterianos pasan de escuchar la palabra del Señor a adorar así. Pero ¿saben qué? Son simplemente diferencias personales, contextos. Tenemos diferencias dentro de la iglesia de estilos de predicación. Para muchos el pastor tiene que usar traje y corbata y zapatos de charol. Y si usted es uno de ellos, quiero decirle que eso no va a pasar aquí. Porque casi no tengo cuello y los zapatos tengo pie plano. Tenemos las iglesias divididas por pequeñas cosas, no herejías. Tenemos diferencias entre la interpretación de textos que ni siquiera hacen la deidad de Cristo, no hacen nuestra salvación. Hay diferencias tan pequeñas dentro de la iglesia que ni siquiera vale la pena entrar en discusión. No, pastor, pero la verdadera palabra del Señor es la Reina Valera 1960. La NBI no tiene este versículo y tenemos discusiones eternas por cosas que no afectan nuestra salvación ni la persona de Jesús y todo lo que está pasando en el mundo. Y las personas que no conocen del Señor nos escuchan discutir por cosas que no tienen sentido para ellos. Y si tuviésemos la humildad suficiente, reconoceríamos que tampoco nosotros. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo tenía un contexto tan diverso en su ministerio que le dijo, les suplico, diga conmigo, les suplico. Pablo dijo, please, iglesia. Todos estos versículos están dirigidos a la iglesia. Dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Diga conmigo, armonía. Es como una orquesta que está todos tocando la misma canción. Y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan
unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Sabe que estamos aquí unidos en Cristo, por Cristo, para Cristo? Y sabe que podemos tener muchísimas diferencias, pero entendemos que estamos en esta ciudad para amar a Dios, servir a otros y alcanzar la ciudad con las buenas nuevas del Evangelio. Y no sé todo lo que usted piensa, pero para mí es suficiente para caminar con usted hasta que Cristo venga por su iglesia. La gran pregunta es, bueno, pastor, ¿quiere decir que deberíamos abandonar nuestras diferencias y nuestras creencias y nuestras preferencias? I don't know. Si comprometen su fe en la verdad de la palabra del Señor, pelee hasta el final. Pero si sus creencias que han construido muros con personas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo y necesitan ser abrazados por usted, tal vez sí. Tal vez tendríamos que ser mucho más selectivos en las conversaciones y las peleas y en los líos que nos vamos a meter. Porque necesitamos aspirar a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que las pequeñas cosas que hacemos, que decimos, que posteamos, que creemos, o favorecen a construir un muro y a aislarnos, identificarnos con un grupo y empezar a odiar a este grupo, o las pequeñas acciones, posteos que tenemos, declaraciones que hacemos, nos ayudan a unirnos con ciertas personas? Pastor, ¿está hablando del pecado? No, claro que no. Pastor, ¿está hablando acerca de llamarle bueno a lo que es malo? Claro que no. Estoy hablando acerca de las discusiones en vanos y sin sentido que está haciendo que se separe el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué pienso cada vez que entro en las conversaciones con pastores que tal vez no estén de acuerdo? Que tal vez estén de acuerdo con mi esposa de cómo se hierve un huevo duro. Tengo que reconocer que es mi hermano en Cristo y que tengo que amar más de lo que puedo entender. ¿Sabe que cuando viene una persona aquí a la iglesia siempre nos dice, pastor, nosotros nos sentimos bienvenidos? ¿Cuántos de ustedes se han sentido bienvenidos aquí? Y la mayoría de ustedes no los conozco, no sé cuáles son sus inclinaciones teológicas y ni siquiera sé que si le van o no al Real Madrid. I don't care that much porque ya Messi no juega en el Barcelona. Pero ¿sabe qué? El Evangelio de Jesucristo me dice que tengo que primero que amar a las personas antes de poder entenderlas. Y muchas veces ponemos el condicional de entender a las personas, estar de acuerdo en cada cosa que cree para abrirles nuestros brazos e invitarlos a nuestras vidas. Lo segundo que quiero que ustedes puedan considerar en este día no tan solo es la mentira que escuchamos a menudo, que si estamos en desacuerdo con una persona tenemos que dejar el grupo de WhatsApp. ¿Le ha pasado? O cuando habló con una persona, de repente quiere saludarlo para el cumpleaños y se dio cuenta que lo sacó del grupo de Instagram. No hay cosa más ofensiva en el mundo. De unfollow and unfriend. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que contrarrestar esa mentira con la verdad o con el verdadero relato que nos une. ¿Sabe cuál es el verdadero relato que realmente nos une? Que Jesús es lo esencial. Jesús es lo esencial. Yo puedo estar opuestamente en desacuerdo de cómo hace las cosas, a qué persona vota, dónde va a comer cuando sale de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes van a comer a Olive Garden este día? ¿Cuántos de ustedes le hace cocinar a su esposa los días domingos? Eso es causal de divorcio, ¿no? Está malo. Ya se nos llenó el retiro de matrimonio, ¿verdad? En 48 horas teníamos 100 lugares y se fueron así. Nos indica o que somos muy buenos o que los matrimonios quieren estar mejores, ¿no? Pero anyway, pero le enseñamos, las esposas no cocinan en la iglesia, las ingenieras domésticas no cocinan los domingos en la iglesia de la ciudad. La palabra lo dice, ¿no? Ve, eso no es esencial, esto puede ser discutible. En Efesios capítulo 4, versículo 4, vamos a empezar a ver una constante pelea que tiene Pablo con las iglesias que estaban separadas por distintas ideologías y distintas maneras de interpretar lo que Jesús quería que hiciésemos.
En Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, Pablo le recuerda a los Gálatas, dice, Efesios, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor y a una sola fe y a un solo bautismo y a un solo Dios y Padre de todos. ¿Usted está de acuerdo que está tratando de decirnos algo, no? Somos parte del mismo cuerpo. Y saben que cada uno de nosotros tenemos funciones y partes distintas, funciones y roles distintos. Ya lo he contado anteriormente, pero un amigo que se crió en la misma pobreza que yo me crié, a diferencia, él tenía padre y yo no tenía. Su papá tenía un viejo carro heredado por su propio abuelo, así que era una reliquia viviente. Para aquellos que saben de carro, era un Valiant, así le llamaban. Era un carro gigante, enorme, con un motor tan grande como para movilizar a un tren. Ancho, entraban como 5 personas sentadas uno al lado del otro. Ocupaba prácticamente la mitad del lugar. Todo hecho en hierro fundido. Era más un tanque alemán que un carro peatonal. Gran motor, uno podía sentir el calor del motor y podía oler intoxicado por el olor a gasolina, porque todo filtraba por ese carro. ¿Ha estado ahí? Te amacaba con el motor, tenía 6 a 8 cilindros, no sé para qué tanto. Y recuerdo que mi amigo fue desde Palmira, el lugar donde yo nací, donde unos comen y otros miran, así decían ellos, a la ciudad de San Martín, un poquito mejor, tenía un par de calles pavimentadas, por eso era la gran ciudad. Y recuerdo que mi amigo fue y ocupaba todo ese margen de la mitad de la calle. Y siempre en nuestros países hay motocicletas y hay bicicletas por todos lados, le ha pasado, ¿no? Y la iluminación siempre mala, las indicaciones de las señales pésima. Y cuando uno viaja a la noche es como una aventura, uno no sabe, porque uno no puede ver mucho más allá de donde está. Y recuerdo que mi amigo me contaba que a la mitad del camino, en la ruta 7, escuchó un golpe, un impacto. Y joven, sin experiencia, se baja y ve toda su bicicleta torcida, doblada. Por un lado una rueda por aquí, el marco todo retorcido. Se tropieza sobre una pierna mientras del otro lado del carro escucha el gemido de una persona y palabras indistinguibles que no podía entender por el shock que tenía. Y parece ser que mi amigo sin querer lo tocó, chocó, le pasó por encima la bicicleta. Y cuando entró mi amigo en razón, pudo entender lo que ese hombre le pedía, que le alcanzara su pierna ortopédica. Porque había salido disparado después de ese impacto. Cada vez que recuerdo esa historia, recuerdo que muchas personas que no sabemos lidiar con conflictos o con impactos internos producidos por otras personas, empezamos a salir despedidos de un cuerpo, de una iglesia, de una congregación y nos vamos a otra. Hasta que en la otra iglesia también le tocan el bumper y sale rengueando para la tercera. Pero aquí en la iglesia de la ciudad nos bancamos el golpe, nos afirmamos bien firme y no hay miembros ortopédicos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo insiste con esta iglesia y dice, ya no hay judío ni griego. En otras palabras, no hay dominicano, no hay puertorriqueño, no hay argentino, no hay chileno. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Sabe que ya no somos ni uno ni otros? Una de las cosas que estamos tratando de modelar con un grupo de pastores amigos, usted conoce a algunos de ellos como pastor Jonathan Ocasio. ¿Sabe qué hacemos a la mañana antes de salir? Oramos los unos por los otros. Estamos pendientes de lo que está pasando porque cuando Jesús se levanta a la mañana y abre las cortinas de su suite y ve el mundo entero, ¿sabe cuántas iglesias ve? No ve la iglesia en Puerto Rico, en Ecuador, en República Dominicana, en Orange Park. El Señor solamente ve una sola iglesia porque ha muerto solamente por una iglesia y es la iglesia de Jesús.
En Romanos capítulo 12 es la misma insistencia de parte del Señor. Dice, así nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí en la iglesia de la ciudad no tenemos miembros ortopédicos. Tal vez de vez en cuando nos damos un golpecito, ¿no? ¿Y sabe qué hacemos? Somos gente grande, decimos, I'm sorry, I was wrong. You were right, I love you. ¿Sabe que me doy cuenta que siempre me disculpo en inglés porque me es más fácil? Suena menos sincero. Pero that's the trick, ¿no? Perdón, estaba equivocado. Tenía razón. Eso es como que entra más profundo, ¿no? Esto sí toca el corazón. Y esto es lo que queremos que poner en práctica en este día. Es cierto, tenemos que recordar que el mundo nos enseñó todo el tiempo que si tenemos una diferencia con una persona para fomentar una especie de paz, necesitamos mantener nuestra prudencial distancia. Es por eso que lo sacan del grupo de WhatsApp. Porque usted no sabe que todo lo que diga tiene que ser verdad, pero no todo lo que es verdad tiene que ser dicho. Pero eso es otro mensaje. Pero no podemos seguir saliendo de un grupo a otro grupo, de una iglesia a otra iglesia, de un matrimonio a otro matrimonio, porque el problema es usted, no es la otra persona. Anyway, did I say it? Anyway. Pero por otro lado, Jesús nos enseña que lo realmente importante, lo realmente esencial con una persona que no está de acuerdo con usted es Jesús. Y estas son las palabras que creo que se adjudican a San Agustín. No hay prueba de esto, pero hay verdad. Y es lo siguiente: para promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo o fuera de él, tenemos que entender esto. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo lo demás, amor. Déjeme decirlo nuevamente. En lo esencial. Eso es a lo que se refiere la verdad. En la doctrina básica, en la centralidad de Cristo, en la verdad de la palabra del Señor, en la divinidad del Señor, en la Trinidad, en la infalibilidad de su palabra. Eso es lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. ¿Sabe qué aburrido que es estar en discusiones de amigos, de pastores que se reúnen una vez cada año simplemente para discutir las cosas que los dividen? Yo prefiero ir a jugar a Tough Golf con los amigos, que no estoy de acuerdo, pero los amo en el Señor. A comer, a divertirnos. Porque la gran mayoría de las cosas que nos lleva el tiempo, el gozo y nos ha costado amistades, ninguno de nosotros sabemos exactamente quién tiene razón o no tiene razón. En lo no esencial, libertad. ¿Sabe que cuando necesitamos entender que en no esencial, libertad, se requiere mucha humildad para reconocer que estamos equivocados? Como mi esposa lo está, cocinando sus huevos duros de la manera equivocada. Pero sobre todas las cosas, amor. ¿Sabe que no importa lo que crea, no importa lo que haga por una persona, no importa lo que diga? Si no tiene amor, nada tenemos. Déjeme despedirme con Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, con paciencia, con paciencia. Soportaos unos a otros, y dígalo conmigo, ¿en qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tal vez necesitamos ser cristianos maduros y entender que para poder ganar algunos argumentos tenemos que saber perder. Y la pregunta es, ¿queremos ganar los argumentos o queremos ganar a nuestro amigo? ¿Queremos tener razón o nunca estar equivocado?
o amar a las personas como Jesús quiere que lo amamos. ¿Por qué no se ponga de pie? ¿Sabe que vivimos en una cultura separada, compartimentada, agrietada, polarizada como nunca antes la hemos visto o experimentado? Incluso en mi país conozco familias cristianas que dicen, bueno, en mi casa de política no se habla. No sé si tal vez es la suya. De fútbol no se habla. De dinero no se habla. Y digo, ¿de qué hablan ustedes? Ah, porque cuando viene mi suegro y hablamos de esto, se arma el lío, ¿sí o no? Cuando empiezo a hablar de deportes con mi primo, se enoja porque yo soy de este grupo y es el otro. Y vivimos en una sociedad que le damos tanto importancia a las cosas que son insignificantes. ¿Y sabe que se requiere de parte de nosotros? Humildad. Y sentarnos a escuchar a las personas, no para demostrarle que están equivocados y que el huevo duro se cocina así, pero tener la humildad suficiente para decirle, I was wrong, you were right. En lo esencial que aprendimos, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todo lo demás, en las cosas que usted entiende y que no entiende, que está de acuerdo y no está de acuerdo, amor. Cierre sus ojos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo no tan solo te pido que esta iglesia sea expertos en el ministerio de la reconciliación. Eso requiere que aprendamos a reconciliar a las personas que están alejados de Dios a través del sacrificio de la cruz del Calvario, a través de Jesucristo. Pero Señor, yo te pido que esta iglesia pueda involucrarse aún más. Señor, que podamos ser personas de paz. Señor, que realmente promovemos la unidad del cuerpo de Cristo. Y Padre, que no permitamos que esa polarización, esa grieta que divide nuestro país, en blancos, en negros, ricos y pobres, educados, no educados, personas con documentación legal, personas sin documentación legal, personas que son partidarios del grupo republicano y partidarios del Partido Demócrata. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros seamos agentes de reconciliación, portadores de la paz y de las buenas nuevas del Evangelio que une a las personas, que cierra las grietas. Señor, porque el Evangelio de Jesucristo no tolera más judío ni griego, hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Señor, creemos que hay un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, una sola palabra, un solo Dios, una sola cruz. Padre, yo te pido, Señor, que te podamos tener la sabiduría de someter cada pensamiento, Señor, a la obediencia de Cristo y entender que no necesitamos separarnos de las personas que incluso no podemos entender, sino que tenemos que amarlas más que nunca. Señor, con nuestros hermanos aquí en la iglesia, Señor, que podamos estar de acuerdo que lo esencial eres tú, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, y que somos solamente una sola nación, un solo grupo de personas. Señor, qué bueno saber que no tienes hijos favoritos. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos a contestar tu oración. Esa oración que determinaba la iglesia del futuro y del futuro de la iglesia. Padre, yo te pido que este grupo de personas, Señor, faciliten esa unidad en el cuerpo de Cristo. Señor, que en este lugar las personas se sientan tan bienvenidas, tan amadas, cero juzgadas. Señor, que en este lugar digan, aquí hay unidad. Aquí hay personas de todo el mundo con distintas preferencias, de distintos lugares, pero se aman. Señor, yo te pido que esa unidad en el cuerpo de Cristo haga que muchas personas, Señor, te conozcan. Señor, para que nosotros podamos ser aquellas personas que contestamos tu oración diciendo que sean uno.
Señor, oramos por aquellas personas que han salido de nuestras vidas por discusiones sin sentido. Señor, oramos para que podamos tomar la iniciativa y reconciliarnos con esas personas, Señor, y promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Señor, cuando escuchemos un chisme, que digamos en el nombre de Jesús, ese chisme no tiene lugar en este lugar, porque estamos aquí para promover la unidad en amor. Señor, y cuando nuestras razones no puedan ponerse de acuerdo, cuando no tengamos suficiente humildad o paciencia o control propio, Señor, yo te pido que tu amor empiece a surgir en nosotros, que podamos amar a aquellas personas que aún cocinan el huevo duro de una manera equivocada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.